Bienvenidos todos, muy buenos días. Esperamos que hayan tenido un excelente comienzo de año. Muchas gracias por acompañarnos en el primer webinar de este 2023, organizado por 5G Américas, que hemos denominado Innovación Regulatoria para la Transformación Digital. En esta oportunidad contamos con la destacada participación de Carlos Lugo, quien es líder regional de desarrollo de capacidades de la Unión Internacional de Telecomunicaciones en Américas. Damos inicio a este evento con las palabras de José Otero, vicepresidente de 5G Américas para América Latina y el Caribe. José. Sí, bienvenidos todos. Es un honor contar hoy con la presencia de Carlos Lugo, quien antes de estar en la Unión Internacional de Telecomunicaciones también estuvo en la Comisión de Regulación de Comunicaciones de su país natal, Colombia. El objetivo de hoy es dar inicio a una serie de webinarios que vamos a estar teniendo durante los 12 meses del 2023 para continuar con la labor de 5G Américas como que viene siendo educar, enseñar y comunicar sobre los distintos aspectos que son necesarios para mantener el desarrollo y el crecimiento del sector de telecomunicaciones, pero un desarrollo y un crecimiento que impacte positivamente al ciudadano. Eso es lo que estamos buscando. Es por esta razón que nos enfocamos en la parte de política pública, por eso invitamos a Carlos, y también lo vemos en el diálogo que vamos a tener hoy, muy directamente relacionado con el último estudio que hemos publicado, que es sobre la necesidad de erradicar regulación obsoleta en América Latina y el Caribe, pero también nosotros vamos a estar dando webinarios en aspectos más técnicos como lo que hemos publicado en otros estudios acerca de realidad extendida, las redes privadas o seguridad en la nube. Es por eso que me place mucho contar con toda su participación y sin querer robarle más tiempo, darle la palabra a nuestro invitado de lujo, Carlos Lugo. Lorena. Perfecto, gracias José. A continuación voy a leer una biografía de nuestro invitado. Nuestro conferencista magistral de hoy es Carlos Lugo Silva. Él es abogado especialista en Derecho de las Telecomunicaciones, es doctor en Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología y cuenta con una maestría en el mismo tema por la Universidad de Salamanca. También cuenta con estudios en liderazgo de Harvard University. Carlos además ha sido jefe de la Oficina de Innovación y Nuevas Tecnologías del Ministerio de Educación de Colombia, director de apropiación del Ministerio TIC de Colombia, miembro de juntas directivas de entidades del sector TIC en Colombia, como el Sistema de Medios Públicos, RTBC, Computadores para Educar, Renata, entre otros. Entre 2018 y 2021, Carlos ejerció como comisionado y también director ejecutivo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia, y actualmente se desempeña como líder regional de desarrollo de capacidades y relaciones con miembros y partners de la Oficina Regional de Américas de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Carlos, nuevamente bienvenido y gracias por acompañarnos a esta sesión de webinar de 5G Américas. Adelante. Muchísimas gracias, Lorena y José, por la presentación y sobre todo a la audiencia con quien esperamos poder tener una interacción durante esta presentación y voy a hacer algunos avisos parroquiales o disclaimers sobre la presentación. Básicamente lo que quiero compartir el día de hoy y quiero que exploremos juntos algunas fuentes de información es básicamente las prácticas óptimas y además ejemplos de buenas prácticas que los países miembros de la UIT, es decir, son los países, los reguladores, los ministerios, gobiernos, han plasmado a través de los distintos grupos de estudio de la UIT, tanto en desarrollo como en los otros escritorios, y adicionalmente, pues que a través de los foros de reguladores, del Simposio Global de Reguladores, el GCR, a través de estudios que se han realizado con información proveniente de los países, ha sido posible para la UIT recopilar estas prácticas óptimas, recopilar estos ejemplos. Por lo tanto, lo que aquí voy a estar presentando es información de los países, información que proviene de los países,
que ha sido reportado por los países y que por lo tanto pues se muestra como parte de esas buenas prácticas o como parte de los ejemplos que pueden inspirar a otros gobiernos, a otras autoridades para el diseño de sus políticas públicas en materia de conectividad y desarrollo de las tecnologías de información y comunicaciones y las agendas regulatorias. Entonces, esto no es una posición, o lo que presentaré no es una posición personal, ni siquiera una posición institucional del órgano que ejerce como secretaría, sino de los países miembros que presentan su información y pues desde la UIT fungimos como plataforma para poder compartir estas prácticas y ejemplos. Quiero empezar con la más reciente publicación de la UIT en materia de medición sobre cifras en materia de conectividad. Esta, por supuesto, es información que se recopila proveniente de los reportes y encuestas que aplicamos a los países miembros, los 193 países miembros. Recientemente, la última vez que hice esta presentación sobre buenas prácticas para la innovación en materia de regulación y de políticas públicas fue en el mes de diciembre, el mes pasado, pero ya está actualizada porque esta es una presentación de esas que son vivas, dinámicas y que constantemente se deben estar actualizando para poder mostrar cuál está siendo la evolución por país, región por región, en materia de conectividad, pero también en materia de políticas públicas y agendas regulatorias. La última cifra reportada en este informe de la UIT nos da cuenta que hoy ya hay 5.3 billones de personas, 5.300 millones de personas conectadas en el mundo en 2022. Es la cifra más reciente del reporte de la UIT. Y 2.7, que es la noticia no tan buena, billions, aún continúan desconectados. Y quiero aquí comparar con la cifra del 2021, porque la cifra del reporte que publicábamos a inicios del año pasado era justo 2.9 billions desconectados, es decir, tuvimos un avance significativo. Pasamos de 4.9 personas conectadas a 5.3 billions de personas conectadas, por lo tanto, se muestra una mejoría. Es más, hemos nos hemos acercado al 70% de la población mundial con algún acceso a Internet o que ha usado Internet en el último año y por lo tanto vemos que las cifras van avanzando. Si nosotros comparamos con el 2018, era prepandemia, que estaba rondando el 50% de la población mundial con algún acceso a Internet, por supuesto que si nos vamos al 2022, las cifras que nos reportan los países y que se compara, por supuesto, con otras bases de datos de nuestro Departamento de Estadística en Ginebra, pues nos da cuenta de un 70% de personas que ya están online o casi un 70% de personas que están accediendo a Internet en este momento, lo cual es una buena noticia que nos acerca a los objetivos de desarrollo sostenible y a pensar que en el 2030 la gran mayoría de la población pueda llegar a estar conectada. Y si nosotros nos situamos en Américas, que es pues fundamentalmente el público al que se dirige esta charla, vemos que en términos generales, en términos globales, el porcentaje de individuos que usaron Internet durante 2022, es decir, el año que acaba de terminar, es de un 83%. Es decir, tuvimos un crecimiento significativo y en el mundo pues nos situamos en el 66%, es decir, ese casi 70% del que les hablaba, teniendo y haciendo la claridad que 4 puntos porcentuales pues son bastante significativos aún. Si vemos, y es importante ver esta comparativa de la conectividad, ¿y por qué es importante arrancar con la conectividad? Haciendo un paréntesis, pues, fundamentalmente porque a partir de aquí vemos cómo hoy se está dando el desarrollo y el acceso a otros derechos y a otros servicios que los ciudadanos requieren, el acceso a los servicios gubernamentales, el servicio de educación, salud, comercio, etcétera. La vida cotidiana, como lo sabemos, cada vez más está digitalizada y cada vez más es una herramienta que facilita el acceso a servicios
y derechos por parte de los ciudadanos. Entonces, en ese sentido, como lo ha declarado Naciones Unidas, como está establecido en la hoja de ruta para la cooperación digital del secretario general de la ONU, pues por supuesto es un gran objetivo conectar para poder acceder a ese desarrollo digital. Entonces, no hay que perder de vista que por eso este gran insumo de la conectividad es el primer paso, los primeros datos que debemos analizar. Y entonces, si vemos allí, aún vemos retos importantes en el continente africano, en algunos sectores de Asia-Pacífico, y vemos cómo pues Europa y Américas pues, tienen un repunte significativo en materia de acceso a Internet. Y si vamos pues, a comparar los datos teniendo en consideración los ingresos de los países, por supuesto los países de más alto ingreso, la población de más alto ingreso pues tiene un mayor acceso a Internet, y en la medida en que desciende el ingreso en los países, obviamente desciende ese porcentaje de individuos que se conectan o que se conectaron durante el 2022 a Internet. Lo mismo sucede pues, con los países que no tienen acceso al mar. Con las pequeñas islas, pues estamos viendo, con las Small Islands, estamos viendo un porcentaje del 66%, pero con los landlocked countries estamos viendo un 36%, lo cual pues, nos da cuenta de dónde se deben focalizar o cuáles son los países que mayores retos presentan en materia de política pública y en materia de regulación. Estos son cifras de acuerdo a los reportes que los mismos países nos presentan. Y el otro tema que es importante tiene que ver pues, con la conectividad urbana versus la conectividad rural, siendo la conectividad rural aún un gran reto que enfrentar, es decir, un reto que, según vemos, ha ido mejorando a la medida de, si comparamos de 2019 al 2022, pues vemos que las cifras aún no superan o no superan el 50% de las áreas rurales, mientras que las áreas urbanas, por supuesto, se sitúan entre el 70 y el 80%, dependiendo el país. Y este gap que existe entre la conectividad urbana y rural es bastante importante y nos lleva a una reflexión que es fundamental, y es qué tipo de políticas públicas, qué tipo de regulaciones diferenciales que promuevan la conectividad rural existen hoy en los marcos regulatorios y en los marcos de política pública en los países. ¿Qué tipo de programas, proyectos y actividades están desplegando los gobiernos, están desplegando las autoridades para poder cerrar ese gap entre ruralidad y urbanidad y ciudades urbanas en materia de conectividad a Internet? Y sobre todo conectividad de banda ancha. Este es podríamos decir, si lo vemos en materia, si lo vemos como filosofía de proyectos, como metodología de proyectos, un problema a resolver, o si lo vemos de acuerdo a la metodología de impacto normativo, vemos que es un problema básico que se plantea en materia de política pública, en materia de regulación, que podría considerar alternativas varias en materia regulatoria, en materia de políticas, que al final pues lo que genera son innovaciones normativas para poder dar solución a esos problemas. Y ahí atamos con el título de esta charla, que es Innovación en materia de políticas públicas y regulación para poder lograr el desarrollo digital, viendo entonces el gap que existe en materia de conectividad rural. Y si hacemos ese zoom por países, vemos que pues, en el mundo, en términos generales, el 82% de las localidades urbanas tiene un 82% de conectividad, mientras que en la ruralidad el 46% de las zonas rurales a nivel mundial tienen acceso a Internet. Y si hacemos el zoom o el acercamiento a las Américas, vemos cómo en la conectividad urbana se sitúa en un 87% y la ruralidad en un 68%. Es decir, vemos que ha habido una evolución de acuerdo a estas cifras presentadas, viendo por supuesto que los países de más bajo ingreso son los países que presentan también falencias y brechas, tanto en conectividad urbana como conectividad rural. Un 43% de los países de más bajo ingreso. Las ciudades urbanas de los países de menor ingreso presentan un porcentaje del 43% de conectividad, es decir, ni siquiera aún la mitad de la población, y el 18% por parte de las zonas rurales, es decir, algo que es significativo y que nuevamente lleva a la conclusión de
que las autoridades, tanto en materia de política pública como regulación, tienen una gran oportunidad de poder tomar decisiones diferentes, ¿sí? Utilizando o explorando nuevas y buenas prácticas para poder lograr este cometido de cerrar definitivamente la brecha de conectividad. Y si vemos si nos enfocamos en las redes móviles, por ejemplo, y también de acuerdo a este último reporte de la UIT, publicado por la UIT en diciembre, vemos cómo pues, las tecnologías de 4G, cuarta generación, ya logran un mayor porcentaje, ya logran ese 80% anhelado, o casi ese 80% anhelado en cuanto a el despliegue de redes a nivel mundial, y las tecnologías de tercera generación y segunda generación, cómo van cediendo, y lo podemos ver en esta diapositiva, y sigue increciendo. Por lo tanto, creemos o consideramos que, o se considera en estos datos, como es evidente en las gráficas, que se va a seguir acortando y dando esa transición o modernización tecnológica en las redes móviles. Si hacemos nuevamente el zoom a nivel mundial y a nivel por regiones, vemos nuevamente que si nos vamos a las Américas, el 92% de la cobertura ya se encuentra o se sitúa en redes de 4G de las existentes, según los reportes pues, que hacen los países de las Américas, y vemos que la brecha quizá más grande se sitúa en el continente africano, donde solo el 50% de las redes son de cuarta generación, y eso tiene que ver con los países de menor ingreso, donde el 34% son redes de cuarta generación, y todavía las redes de 3G presentan un porcentaje bastante amplio de un 42%. El 2G, en los países de menor ingreso, está en 14%, y en África pues, eso representa el 9%. En el caso de los países americanos es imperceptible, no tenemos el dato aquí reflejado, pero por supuesto es inferior al 2%, 3% de las redes según este reporte. Todo esto nos presenta desafíos regulatorios y de política pública. ¿Por qué? Porque pues, si nosotros vamos a la lógica de cómo se desarrolla el mercado y cómo se desarrollan los servicios de comunicaciones en los distintos países, pues por supuesto es fundamental que ese mercado, que es libre, es abierto en la mayoría de países, y que por sí solo se desarrolla, pues se complemente con políticas públicas y con regulaciones que permitan que estas brechas que pudimos ver someramente en el dato de conectividad, pues cada vez sea menor, cada vez se acorte esa brecha, se acorte esa distancia. Por eso sigue siendo fundamental revisar cuáles están siendo las prácticas óptimas que son reportadas por los países, cuáles son los ejemplos de las ideas e iniciativas innovadoras que están sucediendo en los distintos países, para que el país, que dentro de su discusión interna, dentro de su propio ecosistema digital, considere pertinente implementar, pueda hacerlo. Y entonces eso me lleva a mí a dividir la siguiente parte de la presentación con dos enfoques distintos. El primer enfoque tiene que ver con las herramientas de medición, autoevaluación, que luego nos permite a nosotros tener como UIT unas publicaciones comparativas entre países, que evalúa la evolución de los marcos regulatorios y que incluye algunos elementos importantes de la política pública en materia de conectividad y desarrollo digital, como son el ICT, Regulatory Tracker, que mide por generaciones, contemplando, y ahorita lo voy a explicar más al detalle, desde la primera generación de regulación hasta la cuarta generación de regulación, y el instrumento G5 Benchmark, que mide la quinta generación de regulación, considerando la UIT y los estudios que ha publicado la UIT, considerando la información de los países, que la quinta generación de regulación plantea el escenario más que refleja o fotografía ese último estadio hoy
donde los mercados no solo son abiertos, sino que son interdependientes, es decir, los mercados tradicionales de telecomunicaciones cada vez más relacionados con los mercados digitales, y en ese sentido, pues estas dos herramientas se complementan y nos permiten a nosotros ver la foto de cómo están los marcos regulatorios de los países y ubicar, clasificar a los distintos países. Y vamos a explorar hoy esa herramienta, vamos a explorar la página web donde ustedes van a tener a la mano la información de esa evaluación de la evolución regulatoria que han tenido los países, y ustedes, cada quien hará su conclusión de qué podría en cada país ser importante para evolucionar o cambiar el marco regulatorio o qué no, y tomar decisiones de política pública de acuerdo a esas prácticas óptimas, de acuerdo a esos ejemplos, de acuerdo a esas prácticas que están ocurriendo en diferentes latitudes, y que ha permitido a la OIT definir esa batería de indicadores, que son en total 75 indicadores entre los dos instrumentos, tanto para definir si es una regulación hasta de cuarta generación o si es una regulación ya de quinta generación. Eso es el primer enfoque que tiene que ver con las herramientas de medición que plantea la UIT, los indicadores óptimos que están planteados por la UIT, acordados con los países. Y luego está en segundo lugar los ejemplos y prácticas óptimas que han surgido desde el GSR, del Simposio Global de Reguladores, y algunos elementos que han sido extraídos de una publicación que es el Manual de Regulación Digital, que publicó la UIT con el Banco Mundial hace un par de años, y que trae algunas prácticas que, junto y complementadas con las del GSR, que quiero hacer la claridad, el GSR son los reguladores y autoridades de política pública de los países, discutiendo, escuchando, analizando las contribuciones y llegando a algunos ejemplos y prácticas que podrían ser analizados luego en las agendas digitales y en las agendas regulatorias de cada uno de los países. Entonces, esos son los dos enfoques: mediciones, indicadores reportados por los países, y dos, prácticas óptimas, ejemplos de lo que está sucediendo en los países, que ha sido extraído de documentos oficiales de la OIT, que aquí son referenciados, y de las conclusiones de los GSRs de los últimos años por parte de los países que allí participan, que son 193 países miembros de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Entremos al marco teórico de las generaciones de regulación, porque esto es muy importante tenerlo claro, para que luego, cuando exploremos, que ese ejercicio lo vamos a hacer aquí en directo, cuando exploremos cómo está cada uno de los países, podamos ver el por qué se sitúa cada país en esto. Y quiero aquí aclarar que esto no es una herramienta de calificación, ranking o evaluación, que diga que una regulación está mejor que la otra. No, esos son criterios objetivos que a través de los años los países miembros de la OIT han ido acordando en los distintos escenarios donde se discute, y con ello pues se puede identificar que un país se encuentra o en una generación 1, 2, 3, 4 o en una regulación quinta. Y voy a explicar muy concreto cada uno de ellos. La primera generación de regulación pues tiene que ver con la regulación de monopolios públicos, es decir, en su momento, los países o la regulación que existía y los indicadores se enfocaban en cómo regular un monopolio público. Estamos hablando de antes de la liberalización, porque aún hoy sigue identificándose o clasificándose esta primera generación, porque aún hoy hay muy pocos países, mínimos países, que de acuerdo a su forma de gobierno tienen aún monopolios públicos, y por lo tanto pues el enfoque de sus regulaciones tienen que ver con la dirección y control de dichos monopolios. No sé, y José, si puedes abrir el micrófono, ¿están escribiendo preguntas? ¿Quieren que pare y responda preguntas que están haciendo, o espero al final? No, Carlos, al final, todas las preguntas al final. Ok, perfecto. Gracias. Entonces continúo. En la segunda generación de regulación,
estamos en ese primer momento cuando se abrieron y se aperturaron los mercados de telecomunicaciones y se dio una liberalización parcial, y ese proceso de privatización era el protagonista dentro de los mercados de telecomunicaciones. Entonces, pues, por supuesto, muchos elementos que hoy son comunes en la mayoría de regulaciones y además en la mayoría de marcos de gobernanza de política pública y regulación en los países en su momento no era contemplado, y tiene, por ejemplo, como un ejemplo, aún no se hablaba de reguladores independientes, ¿cierto? Del regulador independiente. Entonces, en los marcos regulatorios de segunda generación, muchos aún conservan esquemas donde la regulación no aplica ni análisis de impacto, ni las decisiones son consultadas con los operadores y con los distintos agentes del sistema, donde adicionalmente la regulación es controlada directamente por el gobierno, es decir, no hay un consenso, no hay una discusión, que es como hoy la mayoría de países ha evolucionado sus marcos regulatorios. Entonces, por eso aún algunos países continúan siendo de segunda generación de regulación, o digamos, no el país, su regulación sigue siendo de segunda generación, porque están en esa parte donde aún se está dando los procesos de privatización, la liberalización parcial, pero la gobernanza y sus marcos regulatorios y sus mandatos regulatorios aún no están modernizados. En la tercera generación vemos que ya empiezan a aparecer marcos regulatorios que promueven la inversión, que promueven la innovación. Si ustedes revisan las últimas reformas que sucedieron hace 1 o 2 décadas, de 20 años para acá, esas leyes de telecomunicaciones empiezan a crear organismos de regulación, autoridades de regulación un poco más independientes, que deben enfocarse en promover inversión, que deben enfocarse en que haya desarrollo digital o desarrollo del sector de comunicaciones. Se enfoca muchísimo en ese acceso a las telecomunicaciones, se promueve la competencia de los servicios, los contenidos. Empezamos a ver que empiezan a contemplarse las primeras normas de protección al consumidor. Entonces, esos marcos regulatorios de hace 20 años hacia acá, que no se han reformado muchos, que algunas leyes siguen estando allí. Muchas veces la mayoría de ellos están en esa tercera generación de regulación, porque no han hecho reformas. ¿Reformas de qué? Que logren una regulación integrada, que esté alineada a los objetivos de política económica y social, y donde ya elementos como muchos elementos de mejora regulatoria, de independencia del órgano regulador, de la necesidad de que existan agendas digitales discutidas, del proceso de consulta, de un proceso de participación de todos los agentes del sector organizados, y adicionalmente un elemento que ya ubica al cuarta generación de regulación es que hasta allí llega la regulación o los marcos regulatorios integrales, completos, modernos, con un enfoque de telecomunicaciones. Y aquí yo quiero hacer un stop, porque lo que han encontrado los países, el GCR, el Simposio Global de Reguladores, en el marco de la UIT, es que efectivamente los marcos regulatorios que están en segunda generación, y dejo por fuera los de primera por obvias razones, porque continúan siendo monopolios públicos, entonces no podemos hablar ni de compartición de infraestructura, no podemos hablar de incentivos a la inversión, ni de incentivos a la competencia, porque no hay competencia. Entonces esa primera generación no se compara, pero los que ya están en segunda generación, es decir, que sus mercados ya son abiertos, que hay competencia, el ideal que los países han contemplado es que si esos marcos enfocados en telecomunicaciones, es decir, en la prestación y provisión de redes y servicios de comunicaciones, en todas las comunicaciones, evoluciona de la generación 2 a la generación 4. Y hasta ahí, el instrumento idóneo provisto para esa autoevaluación de los países por parte de la UIT es el ICT Regulatory Tracker. ¿Sí? Los que han llegado hasta ese estadio, y lo vamos a comparar ahora, el por qué hoy el tema digital empieza a aparecer en el panorama de la regulación, y yo creo que ahí hay posiciones encontradas, habrán
empresas de telecomunicaciones 100% que no consideran importante que se mire desde los marcos regulatorios el tema digital, o empresas digitales que no consideran del telecomunicaciones, gobiernos que consideran que debe haber autonomía en cada uno de las regulaciones de telecomunicaciones y digitales, o unos que consideran que es la evolución adecuada. Es decir, de eso no está nada dicho, todo se está construyendo, y para eso la UIT provee un nuevo elemento o una nueva batería de indicadores, una nueva herramienta de autoevaluación y medición, que es el G5 Benchmark. Y allí se evalúa de acuerdo al nivel de avance o transición de una regulación centrada exclusivamente en las telecomunicaciones y en los operadores o proveedores de redes y servicios de comunicaciones, a un ambiente digital completo, a una colaboración e integración de los nuevos mercados digitales que no necesariamente o no solamente compiten en algunos casos contra los servicios de comunicaciones tradicionales, sino que complementan esos servicios, y que por lo tanto el enfoque de competencia, el enfoque de cobertura, el enfoque de protección de usuarios, el enfoque de calidad de todos esos servicios empieza a mezclarse, y los marcos regulatorios se convierten en marcos regulatorios colaborativos. Y por lo tanto, cuando hablamos de marcos regulatorios de quinta generación, hablamos de regulación colaborativa. Y ahí ya hablamos de diálogo incluyente y armonizado entre los distintos sectores. Empezamos a ver que es importante esa alineación entre el regulador financiero y el regulador telco, por ser una infraestructura crítica, y el otro, otra infraestructura crítica, pero de otro servicio, pero que requiere o depende del funcionamiento de otro servicio para la banca en línea, para las transacciones, para la seguridad digital, y empieza a aparecer esquemas de experimentación regulatoria para promover en otros sectores como el transporte, como el financiero, el de educación. Entonces empezamos a ver la regulación de los países no solo como cuando se diga regulación TIC o regulación digital, solo estamos hablando de regulación de telecomunicaciones o telco tradicional, sino también de regulación integral intersectorial con un enfoque digital y con una interrelación. Entonces, esos marcos que han dado ese salto, que tienen ese nivel de conversación, pero que además han incluido esas buenas prácticas tanto en los marcos regulatorios telco como en los otros marcos regulatorios de otros sectores, dialogándose, temas como el análisis de impacto normativo, temas como los esquemas de experimentación tipo sandbox regulatorios, entre otros, empieza a ser esa conversación importante. Entonces, es como ver esta evolución por décadas, y lo quise traer así, y es unos marcos regulatorios que se han ido reestructurando, y esto pues lo he tomado precisamente del documento del G5 Benchmark de la UIT, que se encuentra en línea en una página que vamos a explorar ahorita, que vamos a hacer el ejercicio de ver cómo están los países ubicados. Vemos que así como ha evolucionado la tecnología, pues obviamente ha evolucionado, es lógico y natural que evolucionen los marcos regulatorios y los marcos de política pública. Entonces, lo ven ahí gráficamente. 1970 era analógica, 100% telco, 100% TI, 100% broadcasting. Es decir, esos eran los principales temas o elementos, materia, objeto de regulación. Temáticas, objeto de regulación. Y pasamos en la era de los 2000 a la primer concepto de convergencia. Y ahí la convergencia era emergente porque apareció Internet en nuestras vidas, y entonces el TI, el broadcasting, el telecom ya eran una sola cosa, y el Internet estaba intentando incluirse dentro de los temas, objetos, materias de regulación, lo cual sucedió una década después, donde esa convergencia se convirtió en una transformación digital, donde ya aparecen otros temas importantes en materia de regulación, como son los datos, no solo las telecomunicaciones, el broadcasting, TI y el Internet como objeto de regulación. Y entonces, ¿hacia dónde vamos? Al 2030. ¿Y por dónde estamos transitando en esta última década? Hacia la sociedad inteligente. Entonces, ya no es solo transformación digital, ya no es solo sectores aislados transformados, sino que la lógica es que ya esa interrelación que empezó en los 70s
como una era analógica, como servicios separados, gracias a la transformación digital de la era de los 2010, hoy hacia el 2030 está transitando a lo que es la sociedad inteligente. Y entonces, además de las telecomunicaciones, el broadcasting, el data, internet, todo eso, hay que sumarle la energía, la automoción digital autónoma, la educación, la salud, la agricultura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vemos que esa es, así como evoluciona el sector, esa ha sido la evolución de la transformación digital, la evolución del desarrollo digital, desde la era analógica hasta la sociedad inteligente. Y esto tiene sí o sí un impacto en cada uno de los países, de acuerdo a la realidad de cada uno de los países, en sus marcos regulatorios y de política pública. Y es más o menos esto, donde en materia de incentivos, me voy a enfocar allí, pues el futuro está en la regulación colaborativa y en el liderazgo de los órganos regulatorios y, por supuesto, en los procesos donde hay una mentalidad global, donde la toma de decisiones es basada en evidencia, donde los expertos y pericia ya no es solo exclusivamente el economista, el abogado y el ingeniero de telecomunicaciones, sino que se requiere pericia y expertise de distintos sectores para lograr una regulación mucho más integral, una regulación colaborativa, que es uno de los temas que la UIT en los últimos años está midiendo y que finalmente se podría resumir en esto. Los cambios que se han dado en materia del regulador, por ejemplo, ha pasado de un regulador dependiente, 100% gobierno, a un regulador independiente, como los que existen en la mayoría de nuestros países en América hoy, a uno interdependiente. Ojo, donde ya no es solo yo regulo todo lo TIC, todo lo telco, y sino que tiene que depender también y evolucionar con el regulador, bueno, donde aún el espectro está fuera del regulador de telecomunicaciones, pues con el espectro, con la autoridad de competencia, con el financiero, con el de salud, con el de educación, con todo el que pueda tener un impacto y empiecen a aparecer en temas como inteligencia artificial, por ejemplo, como tecnología tecnología emergente, empieza a aparecer temas como regulación por principios, principios comunes a la regulación, entonces las legislaciones empiezan a abrirse. Y ese es hacia donde evoluciona en estos años el rol del regulador. En materia de regulación, entonces está relacionado, ha pasado de ser una regulación prescriptiva, solo gobierno, generación 2, cuando recién se abrió, y generación 1 y 2, digamos, de regulación, a una regulación de consultación o donde se promueve la consulta pública, la construcción con los regulados, que es esa que se ubica entre la generación 3 y 4, donde 4 ya tengo un marco regulatorio completo, de consulta, etcétera, a una regulación de quinta generación, que es una regulación colaborativa también. Y en materia de mercados, también se relaciona entonces con unos mercados de un órgano regulador dependiente, con una regulación prescriptiva, consecuencia, unos mercados estáticos controlados. A pasar a una regulación independiente de consulta, donde todos construyen porque los mercados están liberalizados, a un regulador interdependiente, que es lo que viene y lo que se está construyendo, con una regulación colaborativa, con unos mercados TIC abiertos, no solo liberalizados de telecomunicaciones, sino abiertos que se complementan con otros mercados digitales y que lo que viene, pues no sabemos realmente hacia dónde más va a evolucionar esa interrelación entre el mercado de telecomunicaciones o los mercados de telecomunicaciones con otros mercados. Y a manera de ejemplo, para cerrar este primer bloque, antes de entrar en las prácticas óptimas y ejemplos de lo que está sucediendo a nivel mundial, es decir, lo que ha documentado la UIT, pero que es las discusiones que se están dando en los países, voy a enfocarme en algunos indicadores relevantes del G5 Benchmark.
En G5 Benchmark, ya creo que la mayoría aquí conocemos y por eso no me voy a enfocar en el ICT Tracker, porque tiene que ver con competencia, regulador independiente, compartición de infraestructura, regulación de la protección de los usuarios, regulación de la calidad del servicio, todo lo que conocemos en materia de regulación. ¿Sí? Pero entonces ya cuando incluimos esta herramienta, que es a la que me voy a enfocar, que es la quinta generación de regulación, es donde la mayoría de países aún cojea o está, ahora lo vamos a ver en una gráfica que diseñé, o está en una transición a un estadio avanzado o lidera. Y vale decir que este último estudio de G5 Benchmark en los próximos meses se va a actualizar. El del ICT Tracker ya se publicó y vamos al finalizar esto, vamos a ver, es más, vamos a explorarlo ahorita. Vamos de una vez. Antes de entrar en G5 Benchmark, yo tenía aquí abiertos los datos de 2022 y de paso los invito, tenemos esta página que es gen5.digital. Es muy importante que ustedes vean esto, exploren y conozcan, porque aquí publicamos además en las publicaciones, por ejemplo, voy a ir rápidamente a hacer publicidad, tenemos los estudios por países, tenemos distintos documentos de política pública y regulación, estudios que desarrolla la UIT y son publicados en esta página. Es muy importante, que tiene que ver 100% con regulación. Pero también están estos best practices, cuáles son las mejores prácticas por país que han sido evaluados, pero están los resultados de los instrumentos, lo ven acá donde estoy pasando la flechita, la manito, ICT Tracker y el G5 Benchmark. Entonces, si nosotros vamos al ICT Tracker, ahí ustedes, ese ya tiene resultados del 2022, del último año, donde y que pueden variar ahorita que salga el G5 Benchmark, pueda que algunos países suban a la quinta generación, pero aún no aparece reflejado porque los datos del G5 Benchmark no han sido publicados, pero se publicaron los del ICT Tracker y vemos, miren, que ustedes pueden explorar aquí. Yo no quiero hacer zoom, pero hay países que aún permanecen en la segunda generación. Recuerden que la generación primera tiene que ver con monopolio. Entonces eso no se compara porque tiene su propia vida y tiene su propia lógica. Pero entre la generación 2 y la 4 vemos que uno diría el estadio ideal de tener todos los indicadores cumplidos es el de cuarta generación. Entonces, mire, vemos en Américas que algunos permanecen en 2, en 3, pero, por ejemplo, Brasil ya superó la 4 y debo decir, desde la última medición, no sé cómo les irá a ir ahorita, ellos ya iban llegando a la quinta generación, ya completaban en el estadio de liderazgo de avanzado de la quinta generación, porque los marcos regulatorios de los indicadores que vamos a ver ahorita ya se ha acercado hacia allí, lo mismo Canadá. Colombia, por ejemplo, voy a mencionarlo porque es mi país, voy a hacer el zoom con Colombia, ya está en 86 puntos, es decir, el que supera 80, de 80 hacia arriba ya es cuarta generación de regulación. Eso fue una evolución de los últimos años de Colombia, que en la última medición del 2020 aún 2020-2021 aún se ubicaba en tercera generación, ya está en cuarta y está en un nivel avanzado en los indicadores del G5 Benchmark de quinta generación. Y si nosotros entramos, por ejemplo, es muy fácil que ustedes exploren qué es lo que evalúa el ICT Tracker. Entonces, por ejemplo, ¿tiene un regulador de telecomunicaciones y TIC independiente o separado? La respuesta es sí. ¿Existe autonomía en el proceso de toma de decisiones? Sí, para todas las decisiones. ¿Existe rendición de cuentas? Sí, 3 distintas entidades aprueban el presupuesto, etcétera, etcétera. Y ahí ¿qué influencia tiene el gobierno en la financiación? ¿Cómo es el proceso de consulta? ¿Hay consulta de las decisiones? ¿Sí o no? ¿Existe enforcement? Esto es inspección y vigilancia, se llama en los países. Sí. ¿Y existe sanciones por el incumplimiento de las decisiones del regulador? Sí. Decisiones fuertes. ¿Existen mecanismos de disputa? Sí. ¿Se apelan las decisiones? Sí. Y ahí se van, tuvo los 20 puntos. Y así, y así, y así. Mandato, entonces luego viene por temáticas. Entonces hay normas sobre calidad del servicio.
Existe una entidad a cargo del licenciamiento en temas de espectro, por ejemplo, o en temas de, bueno, allá en Colombia hay habilitación general, etcétera. Entonces, mire que aquí hay políticas de interconexión, temas de regulación de broadcasting, temas tarifarios, interconexión como una instalación esencial, el tipo de licencias que se provee, etcétera, etcétera. Entonces aquí hay mandato de compartición de infraestructura, hay mandato de colocación, hay monitoreo de la calidad del servicio, los precios de interconexión son públicos. Todas estas, por ejemplo, aquí todavía no hay mercado secundario de espectro, ¿no? Entonces ese no le resta puntos. Es decir, de acuerdo a los indicadores hay, por ejemplo, portabilidad numérica entre redes fijas y móviles, aún no. Entonces aparece no. Y así, pero si ven, todo está relacionado con telecomunicaciones, internet móvil, telefonía móvil, hay competencia o no, se mira la competencia, participación de empresas, etcétera. Y eso le dio un score cerca a cada uno de estos elementos de régimen, marco de competencia, autoridad regulatoria y mandato regulatorio de 86 puntos, entonces lo ubica en cuarta generación, pero con algunos puntos aún por mejorar. Si nosotros vamos a los que tienen mejores indicadores, por ejemplo, en Américas, por encima de 90 puntos, en este mandato exclusivo de telecomunicaciones, servicios, redes y servicios de telecomunicaciones, por ejemplo, veamos Brasil, que está avanzado, está en G4 con 94 puntos. Lo mismo, no voy a entrar, pero solo para que vean los números, ya vieron más o menos cómo está. Pueden entrar en este momento y explorar ustedes mismos. República Dominicana está en los niveles más altos, 97 puntos. En Américas está en G4, por supuesto, y en proceso avanzado para hacer G5, igual que Colombia, igual que México, y vamos a ver cómo sale antes de junio, que será el próximo Simposio Global de Reguladores, esa publicación saldrá con anterioridad. Bueno, esto es más o menos lo que quería explorar, pero no se lo iría el día y el tiempo haciendo este ejercicio, pero lo importante es que aquí ustedes pueden comparar los marcos. Aquí tenemos la información de todos los marcos regulatorios. Y entonces aquí si ustedes hacen alguna pregunta de, bueno, ¿se necesita hacer alguna reforma regulatoria? De acuerdo a la OIT no puede decir sí o no. No, cada país puede entrar a ver. Aquí hay una herramienta que le permite a cada país, a cada gobierno, a cada regulador mirar si conviene o no para efectos de su mercado estas reformas que están aquí o no, ¿cierto? Entonces continúo. Oh my gosh, me subo esto. Aquí. Listo. A ver si vuelvo a ver eso. Entonces, para ver G5 Benchmark, ese sí vamos a profundizarlo un poco más, porque es lo más novedoso, tiene que ver con colaboración. Y el primer indicador que revisa esta herramienta del G5 Benchmark, ya dejamos a un lado aquella, que está enfocado en telecomunicaciones solamente. Acá es cómo complemento telecomunicaciones con mercados digitales. Entonces, ¿cómo miro eso? Por ejemplo, hay colaboración efectiva entre reguladores y esto es una batería de 10 indicadores. Tiene que ver con cómo es la relación del regulador TIC con el de espectro, con radio, ciberseguridad, la autoridad de competencia, el sector financiero, el de energía, el de transporte, el postal, con el sector salud, educación. Obviamente, lo más normal es que los marcos regulatorios estén acordados o sean únicos y convergentes entre espectro, TIC, en algunos casos competencia, radio, que es telecomunicaciones, y postal. Muchas veces los mandatos están unidos allí. Y o si no, hay mucha relación y acuerdos entre estos reguladores porque es comunicaciones tradicionales, ya no solo telecomunicaciones, no, comunicaciones tradicionales. Pero con transporte, energía, financiero, fintech, etcétera, existe esa relación con la autoridad de ciberseguridad, existe esa relación y esa colaboración en los marcos regulatorios. ¿Cómo se da? ¿Existen comités de alto nivel entre reguladores? ¿Existen comités de mejora regulatoria en los países? Eso es lo que evalúa
existen principios como en temas de tecnologías emergentes acordados entre todos los reguladores que usan esas tecnologías emergentes. Otro tema importante, banda ancha. Banda ancha ya no es solo tener acceso a Internet, sino que ya estando con esos indicadores de tecnologías móviles de cuarta generación, etcétera, pues se ha contemplado ya banda ancha como acceso universal. ¿Cómo están esas políticas de banda ancha? Hay estrategias digitales modernizadas en implementación. Procesos de consulta nunca se dejan por fuera, pero está debidamente reglamentado. Es obligatorio el análisis de impacto normativo, el análisis de impacto regulatorio, que tanto se evalúan los marcos regulatorios, cada cuánto se evalúan las regulaciones para hacer evaluación ex post. Existe esa obligación en los marcos regulatorios del país. Hay ya regulación en materia de identidad digital y eso está interrelacionado con la Autoridad de Política Pública, el regulador telco, el regulador o la Autoridad de Ciberseguridad. ¿Cómo funciona eso con la registraduría o con la Autoridad de Identidades Ciudadanas? ¿Cómo está el avance del e-government en el país? Estos son temas ya que empiezan a entrar o a ser fundamentales. Otros indicadores en este G5 benchmark, que ya no es solo telco puro y duro y competencia e inversión telco, sino en todos otros temas relacionados, legislación, regulación o política sobre protección de niños en línea. ¿Cómo está el tema ambiental? Basura electrónica en los marcos regulatorios. Y temas de legislación, regulación o política, LROP, quiere decir eso, legislación, ley, regulación política sobre ciudades inteligentes, smart cities, smart health, e-education, etcétera, fintech, etcétera. Compartición de infraestructura y codespliegue entre sectores. Solo los marcos regulatorios en telecomunicaciones, y si vemos el G4, el ICT Tracker, el otro instrumento de medición, pues mide hasta, hay compartición con sector eléctrico, que es lo tradicional, postes, ductos, existe compartición entre empresas de telecomunicaciones, pero ya que en el G5 Benchmark, en una era del 5G, por ejemplo, se pregunta, ¿hay compartición y despliegue con otros sectores o no? Con las edificaciones públicas, etcétera. ¿Cómo está eso contemplado en la regulación? Planes focalizados por poblaciones, mujeres, niños, discapacidad. Regulaciones sobre comercio electrónico, que en la mayoría de países hay. Y sobre todo esa interacción con el sector postal y el sector, y ya estamos en la era de la colaboración. Entonces con el sector postal y con el sector telco, ¿sí? ¿Cómo está eso? El tracking digital, cómo está ahora el uso de drones y muchas cosas que los marcos regulatorios empiezan a ver la necesidad y quién debe regular eso. Entonces existen esas instancias de colaboración, esos comités de colaboración para poder identificar y coordinar y armonizar esas regulaciones, que una no se entrecruce con otra. Existen herramientas de innovación para el sector TIC, se promueve la innovación en los mercados y viene pues el tema duro y polémico, que es uno de los indicadores que los países están revisando. Yo siempre quiero resaltar que esto no es UIT como un organismo aparte, no, estos son los países. Estas son discusiones de los países que la UIT va integrando en documentos, que va recogiendo de todas las conferencias constantes y de los espacios de discusión y decisión que tienen los países en la UIT. La regulación de los mercados digitales. Yo pongo aquí unos ejemplos. Plataformas OTTs, que compiten con los servicios tradicionales de telecomunicaciones, mercados de dos o más lados. Existen códigos de conducta de esas proveedores de servicios. Existen principios de autorregulación, no necesariamente regulación. Y ojo, esto es solo una foto. ¿Existe o no? ¿Se está contemplando o no? ¿Y cómo se contempla? Porque es igual un sí que haya regulación específica sobre plataformas o de streaming de televisión, por ejemplo, de audiovisual. No existe regulación, pero sí existen principios de autorregulación, principios de conducta, códigos de conducta. Sí me hago entender. Es decir, no es que sea buena una cosa u otra, es si el tema está revisado, discutido, está contemplado, hay principios, se protege o no, hay política, hay regulación o hay ley.
¿qué hay? Y eso es muy importante porque se mide en el G5 y estos son reportes que hace directamente los gobiernos. Por otro lado, para finalizar otros temas importantes, hay regulación política o legislación de tecnologías emergentes, como por ejemplo la IoT, inteligencia artificial. Por ejemplo, en Colombia existe un código de principios para la inteligencia artificial, opinado, acordado y construido de forma colaborativa. Eso es un sí. Eso no quiere decir que aún haya regulación, pero sí es un tema importante. Entonces, esas reformas, y aquí no estamos, y es importante tenerlo claro, esto no es solo para el regulador telco tradicional, esto es para los reguladores digitales, para todo el que tenga esa interrelación. Incentivos regulatorios para los jugadores digitales, no solo para los telcos, ¿existen o no? Para el desarrollo. Y un tema muy, muy novedoso y de mucha discusión y que los países están en Colombia, se hizo en República Dominicana, se está haciendo en telecomunicaciones también. Hay un proyecto que estamos desarrollando con la Unión Europea y esperamos poder llevar a cabo para apoyar a los países que estén contemplando, pensando en esto. Experimentación regulatoria. Sandboxes, por ejemplo. Y no solo sandboxes en materia de innovar en regulación de telecomunicaciones para que se innoven los servicios, etcétera, sino también en otros sectores como las fintech, que fueron los pioneros en este concepto de regulatory sandboxes. ¿Sí? Es súper importante ese tema. Está contemplado en el marco regulatorio. Es uno de los indicadores del G5 Benchmark. ¿Por qué? Porque es uno de esos temas o elementos clave dentro del mercado, perdón, dentro de la evolución regulatoria del mercado digital y del desarrollo digital. Y finalmente, pues, los mecanismos de evaluación ex post, que creo que es un principio cada vez más básico. Si nosotros vemos cómo está la región, vemos que, bueno, Canadá ha sido el líder en estas reformas. Brasil le sigue. Brasil ya se ubica en G5 en la última medición, pero si vemos en verde, que es importante, son los países que llevan regulaciones más avanzadas hacia esa transición de la telecomunicación a la digital, de las telecomunicaciones a la regulación digital integral, es decir, telco más toda la colaboración entre regulación. Entonces vemos que Estados Unidos, México, Colombia, Brasil, Chile, Costa Rica, son o tienen regulaciones que avanzan. Panamá, por ejemplo, también Perú, Estados Unidos, Paraguay, tienen datos avanzados para esta evolución hacia marcos regulatorios de G5, de quinta generación. Es muy importante y esto pues es información que ha sido tomada de este estudio del último G5 Benchmark 2021, pero este año que saldrá el de 2022, estamos muy ansiosos también para saber ese reporte. Y para esta parte final, y esta última media hora o 25 minutos, me voy a enfocar en algunas prácticas óptimas, algunas prácticas y algunos ejemplos de innovaciones regulatorias o de innovaciones que están sucediendo en los países. Esto no es recomendación de la UIT, quiero dejar el disclaimer bien claro. Estos son recopilaciones de prácticas que la UIT que los países en algunas latitudes están analizando en sus marcos regulatorios y que es para efectos académicos y de este webinar académico, tengan ustedes en cuenta que son discusiones muy interesantes que se están dando y están dentro del Manual de Regulación Digital de la UIT y dentro del GCR, los guidelines del GCR, que es el Global Symposium of Regulators de los últimos años, y he tratado de recopilarlo de una manera didáctica para esta conferencia. Y arranco esta parte con esta frase que está en el Manual de Regulación Digital de la UIT y Banco Mundial, y es aplicar la regulación existente que sea potencialmente obsoleta a las nuevas tecnologías genera el riesgo de asfixiar la innovación. Esto es muy importante. Y, por supuesto,
como consecuencia impactar el desarrollo digital, impactar el desarrollo económico y social de los países en una era digital conectada. ¿Cierto? Entonces voy en políticas públicas, algunos ejemplos de lo que están discutiendo, Manual de Regulación Digital y GCR 2021, tiene que ver, por ejemplo, con un tema que es la transformación de los fondos de acceso universal. Cómo esos fondos de acceso universal están cambiando, están evolucionando algunos a especie, ha sido construido las políticas de acceso universal como una política colaborativa, con un enfoque holístico, es decir, la financiación ya, algunas discusiones no solo de los operadores telcos, sino de otros operadores, son discusiones. Miren que esto no es si está bien o está mal, esto es cosas que están sucediendo en algunas latitudes o que se están analizando en algunas discusiones de agenda regulatoria. Mecanismos nuevos, eficaces y ágiles para financiar infraestructura digital. Creo que muchos han escuchado que se discute si entonces en la era del 5G se deba también tener financiación de la infraestructura digital de otros sectores que puedan llegar a ser potencialmente beneficiarios, ¿cierto? Otra temática en discusión, políticas de conectividad rural, políticas efectivas y específicas de conectividad rural. ¿Para qué? Para generar incentivos diferenciales a los que hay para la operación en zonas urbanas con las de zonas rurales. Y quiero referirme aquí, por ejemplo, a un documento de CITEL, esto como ejemplo, perdón, voy a tomar agua. Un documento de la CITEL que saca una serie de recomendaciones para incentivar la conectividad en zonas apartadas y no conectadas. Precisamente esas recomendaciones, que sí son recomendaciones de la UIT, perdón, de la CITEL o prácticas óptimas de la CITEL, hace parte de ese posible enfoque de conectividad rural a tener en consideración o que se recomienda y que están discutiendo los países en el marco de los CCP1 en CITEL, pues también en el GCR en la UIT. Otros temas, ejemplos y prácticas que trae este Manual de Regulación Digital y el GCR 2021, y retomo algunos de los anteriores, tiene que ver con nuevos agentes involucrados en la financiación de las políticas TIC, en la creación de ecosistemas locales de innovación, en la política fiscal racional, incentivos inteligentes, incentivos relacionados con el despliegue, incentivos relacionados con la prestación del servicio en determinadas zonas, financiación de la innovación digital, es decir, todo este desarrollo ¿para qué? Pues también para el surgimiento de nuevos negocios, de nuevos servicios. Y miren que aquí ya entonces estamos hablando no solo del Ministerio de las Tecnologías o del regulador de telecomunicaciones, sino también de entonces los ministerios de ciencia y educación que tienen recursos o fondos para la innovación. Ese enfoque digital, esos nuevos incentivos como una política holística, integral, son importantes según los ejemplos que están sucediendo en otros países y que son recopilados como ejemplo por parte de la UIT. Colaboración entre reguladores y autoridades sectoriales. Creo que hoy he explicado y he puesto muchos ejemplos sobre eso. Mecanismos formales e informales de colaboración con la industria. Esto lo recomienda la GCR y lo recomienda el Manual de Regulación Digital. Es importante no solo mecanismos formales, sino también informales, discusión, perder ese miedo de la discusión y de sentarse a conversar sobre las temáticas de un sector en constante evolución e innovación. La regulación moderada, la simplificación como ejercicio sistemático, es un tema que debe considerarse. No solo, por ejemplo, la simplificación cada 10 años, ¿cierto? Cada 15 años, no, como un ejercicio sistemático, como un enfoque, es uno de los temas discutidos y prácticas en discusión en los distintos países. Simplificación de procedimientos de licencias y concesiones. Muchos países que se encuentran en generación 2, y esta fue una comparación que yo hice en el ejercicio académico de estudiar estos temas, y muchos países de segunda generación existen procedimientos difíciles, cargas para obtener una licencia de operación, un permiso, una concesión para la prestación del servicio, no estoy hablando de temas de espectro, servicios, muy compleja, muy demorada, mucha tramitomanía. Y eso son cosas
comunes de pronto en países cuya regulación se ubica en segunda generación. Y es una práctica pues, que es óptima, lo más simplificado, lo más sencillo, lo más universal que pueda existir en estos procedimientos. En tema digital, los temas de autorregulación, códigos voluntarios de prácticas, sobre todo las plataformas digitales, es un ejemplo de discusiones que hoy se están dando. Bueno, ¿qué código de conducta voluntario tienen ciertas plataformas para la protección de sus usuarios, para los tiempos de respuesta, para resolver quejas y reclamos, etcétera, etcétera? Y algunos países, algunas autoridades de competencia se han emitido, por ejemplo, códigos de autorregulación, principios de autorregulación o algunos mandatos pues, que si bien no existe un regulador ex ante en la mayoría de países para los temas digitales, pues sí, la autoridad de competencia y la autoridad de protección de usuarios sí está entrando en esas lides. Otro tema importante que se discute y que se estudia, lo pueden leer en el Manual de Regulación Digital y en el GSR, los guidelines del GSR 2021, es los sandbox regulatorios y la experimentación, lo cual implica o incluye la necesidad de ampliar marcos jurídicos, la creación de nuevos prototipos de modelos reglamentarios, la multidisciplinariedad de estos esquemas de experimentación regulatoria o de estas regulaciones que ya no es solo de telco, sino de telco, de transporte, de comercio, pero con principios comunes que el mismo ejercicio académico del ejemplo y la experiencia ha ido llevando a que los países vayan adaptando estos modelos de sandbox. Alguna discusión es sobre qué tan rígido debe ser el sandbox, siendo el sandbox un ejercicio de flexibilización, si no debe ser rígido y no flexibles, etcétera, o flexibles y no rígidos, los bancos de prueba como una buena práctica, las plataformas de ensayo para nuevas tecnologías, 5G, IoT, etcétera, es decir, espacios de experimentación para la plataforma, para ensayar nuevas tecnologías, los bancos de prueba de esas nuevas tecnologías, entonces cómo la regulación permite de una manera ágil, rápida, flexible que se pueda dar esa modelación de los nuevos servicios y los nuevos negocios de telecomunicaciones y de otros sectores digitales, básicamente. Ejemplos del manual de regulación que está en revisión en los países y que seguramente en la próxima conferencia de radiocomunicaciones serán temas de discusión, tiene que ver con, y están en estos ejemplos, esto no es recomendación, son ejemplos de lo que está pasando en los países, el tema de licencias creativas para el despliegue de tecnologías como el uso privado, el uso compartido, espectro no licenciado, del uso libre, nuevas condiciones de subasta de espectro, donde se amplía, donde se promueve la ampliación de redes versus la maximización de ingresos, es decir, más cobertura, más obligaciones de hacer menos ingresos para muy de la mano del costo moderado de espectro, disponibilidad de espectro radioeléctrico como elemento de competencia y la simplificación del proceso de concesión de espectro. Estos son temas que los países están discutiendo, en cada uno de los países. Distintas posiciones, distintas posturas, interesante tema. Por lo tanto, son temáticas a revisar y a analizar por parte de los reguladores y las autoridades de política pública. Y discutirla con la industria, que es lo más interesante. Y los distintos agentes, industria no solo privada, sino los demás distintos agentes, operadores distintos, etc. Y el rol del regulador para la innovación, esto es algunas prácticas y ejemplos interesantes a tener en cuenta. Tiene que ver, por ejemplo, miren, si algo tiene el regulador telco, es experiencia, ¿cierto? Experiencia acumulada a través de los años, porque la digitalización fue resultado, pues un hijo muy avanzado, un hijo muy inteligente de las telecomunicaciones, porque Internet como un servicio de telecomunicaciones, pues parió la digitalización. Y en ese sentido, el regulador de telecomunicaciones tiene un rol dinámico de coordinador de reguladores. Son discusiones, esto es lo que debe ser, esto no es, son ejemplos, prácticas, discusiones que se están dando en los países. ¿Cuál es ese rol líder, dinámico y coordinador del regulador telco? La diferenciación funcional, pero el fortalecimiento de la independencia. Varios países de la región
¿Se deberían o no promover reformas para que de G2 a G3 pasen a G4? ¿Hay necesidad de promover reformas o no? Es un tema en discusión muy importante. El fomento de la innovación y de los innovadores es un tema que algunos países, por ejemplo, dicen, pero, y vuelva a Colombia. El regulador de Telco de Colombia está trabajando con las universidades, tiene una línea de innovación que está apoyando proyectos innovadores para no solo desarrollar nuevos servicios de telecomunicaciones, ayudar a que se creen en el país, sino a hacer nuevos análisis, cómo analizar mejor la calidad del servicio, cómo tener herramientas para la protección de usuarios mucho más ágiles, fomentando la innovación entre los innovadores desde la regulación. Es un tema muy disruptivo, independiente, pero que están sucediendo, por eso es que lo traje a colación. En lo digital, debe existir supervisión de la autorregulación y de los códigos voluntarios. ¿Quién es el responsable de eso? El regulador telco, el regulador de competencia, el gobierno. ¿Quién supervisa, no? Y un tema clave, que esto también, y sí lo traigo porque creo que esos si algo tienen en común los marcos regulatorios y los reguladores, la gobernanza de los reguladores que se ubican en generación 3 y 4, sobre todo 4 generaciones y que están avanzados hacia la 5ª generación de regulación, tiene que ver con la transformación digital del regulador. Y está el regulador usando inteligencia artificial para la toma de sus decisiones, para el análisis de la información, el análisis de los datos, para mirar líneas decisoriales del regulador. ¿Cómo están trabajando los datos? ¿Qué herramientas tecnológicas usa? Machine Learning, cómo trabaja con el Big Data. Es decir, esa transformación digital del regulador no solo se promueve hacia afuera, sino hacia adentro. Y eso es un tema también que vale la pena y que están sucediendo, se está discutiendo en los países. Pongo ejemplos, México, pionero en comparación de tarifas en su momento. Y después muchos países siguieron ese ejemplo, ¿cierto? Es muy importante eso. Y con esto quiero terminar. Luego de la presentación sigue algo y es una iniciativa interna de la UIT Partner to Connect, pero quiero dejarlo para otra ocasión muy posiblemente, porque esta charla se enfocaba en los temas netamente regulatorios. Entonces voy a dejar de compartir la presentación y empezar esa discusión o ese ejercicio de preguntas y respuestas con los participantes. José, te doy la palabra. Sí, muchísimas gracias, Carlos. Me parece que ha sido una excelente presentación que nos ayuda a comprender un poco más cuando los distintos reguladores de la región empiezan a hablar que si estoy de 4ª generación o que soy de 5ª generación, que es un tema que vamos a estar viendo de forma incremental cuando estamos leyendo información especializada.